Mi comentario del día 13 de julio del 2024 es referente al abuso de poder que esgrimió el hediondo denominado el Roñas o Noroñas o Changoleón o Arrastrado, en donde una magistrada de un tribunal colegiado, en el foro a que convocó el narcopresidente para defender su reforma y para hacerle al pendejo. Sabemos que los foros no van a servir de nada. De cualquier manera, están compareciendo los integrantes del Poder Judicial Federal, y en esa ocasión la señora Nadia Villanueva le manifestó al público de ese foro, que es un montaje, que a ellos se les acusa de corruptos, a más de 1,500 trabajadores del Poder Judicial, y que en cambio los hijos del narcopresidente sí son corruptos y no los investigan. Pues parece que le prendieron un cohete en el ano, porque el tal Noroñas salió como un perro a hacer la defensa a sus amos, porque además es un arrastrado, es un servil que exhibe sumisión y humildad, pero que no tiene el valor ni la dignidad para reclamarles el por qué no le dieron la coordinación del Senado, porque únicamente le dijeron sus amos que se quejaba si le regalaron la pluri para la senaduría, que además no era de los corruptos de Morena, que era del otro grupo de sinvergüenza, y el tal Noroña pues se humilló y se tragó el coraje, porque además de que es un individuo que se altera porque es un narcisista, pues no dijo nada, lo que demuestra que es un tipo convenenciero, un tipo cobarde. Y para estar en contexto me permito exhibir lo que sucedió en el foro del 12 de julio así. Nadia Villanueva Vázquez dice que los familiares del presidente son corruptos. Ha sido de dominio público en el Ejecutivo. Familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes, que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia, pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. Quiero señalar que de la misma manera se han hecho señalamientos directos por parte del titular del Poder Ejecutivo en contra de más de 1,600 juzgadores operadores jurídicos como corruptos, sin sustento y sin una denuncia correspondiente que esté basado en pruebas. Por eso, de la misma manera, yo solicitaría una disculpa pública. Yo creo que es incorrecto que se diga que el compañero presidente dice que los 1,600 personas juzgadoras son corruptas. Eso es falso. No es así, que todos podrán ir a elección por voto universal, secreto y directo. Bueno, este cochino no niega la cruz de su parroquia. Es un servil del narcopresidente y especialmente de la corcholata, quien se ha convertido en la sombra de esta judía, además espuria, presidenta electa. Y el tal Noroñas está contradiciéndose respecto a la investidura que tiene de diputado federal. Pues se ve claramente que se comporta como un enemigo de los que están participando en el foro, pues no tuvo ningún respeto en contra de la libertad de expresión que se supone debe de campear en esos foros que son montajes. Pues le manifestó que demostrara con pruebas que los hijos del presidente son corruptos, que sí lo son, están
los audios de Loret, las investigaciones que hasta la fecha el narcopresidente nada más los niega, como los niega de puro hocico el tal Noroña, y estaba muy evidentemente enojado, porque babeaba porquerías de su hedionda boca de excusado. Pero eso no es lo importante, es su forma habitual de su cuidado personal, porque este individuo dura meses sin bañarse. Y resulta que le dice a la magistrada que si no presenta pruebas, que ello es un agravio para el presidente, que se calle, y que además puede presentar denuncia, y que además, como están compareciendo a los foros, eso demuestra que van a poder votar. Pero pues este no pasa de ser un perro del narcotraficante y de la corcholata, porque todos sabemos perfectamente bien que el país se encuentra sin Estado de Derecho, que es un narcoestado y que es un gobierno fallido. Y una prueba de ello es que las elecciones del 2 de junio fueron elecciones de Estado, y además amañadas, pues participó la delincuencia organizada para presionar y además obligar a los mexicanos a votar a favor de la corcholata. Y entre otras tantas triqueñuelas, como quedó comprobado con la resolución del tribunal en contra del narcopresidente, que hizo violaciones, violencia política de género contra la señora Xóchitl, etcétera, y etcétera. Y es un individuo que, en lugar de defender al pueblo, porque el artículo 51 de la Constitución Federal establece que los diputados o la Cámara de Diputados es la que tiene la representación de la nación mexicana, o sea, del pueblo, y este fulano es un convenenciero arrastrado y sumiso, pues está defendiendo a los que le dan de tragar y a los que le dieron de regalo la senaduría pluri, y no le dieron la coordinación porque lo tienen a este como un perro, tal como se acredita con este otro video, que no pasan de ser puras bufonadas del tal hediondo Noroñas, así. Y a la ministra presidente Norma Piña, que el 27 de junio del 2024 en la Cámara de Diputados dijo que se requería temporalidad y gradualidad para hacer la reforma, y que ahora dice que no se haga la reforma, le digo, y que antier pedía diálogo, le digo, también alguien que le mande los resultados del 2 de junio, y le digo, el diálogo se hace con el Congreso mexicano, y la reforma al Poder Judicial se va a hacer porque díganle a estos politicastros, y atiéndase bien la derecha opositora, que en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México va a elegir a las personas juzgadoras, les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Bueno, este hediondo no pasa de ser un abusivo, un hocicón, un deslenguado y además un perdona vida, pues está tomando la defensa del narcopresidente y de la narcocorcholata, pues se está defendiendo, se está convirtiendo en defensor de lo indefendible. Y lo único que está demostrando es que es un simple individuo que se ha sometido a los corruptos ya mencionados, para no repetirlos, y que por otro lado me da la impresión
que tiene mucha semejanza con Cancerbero, que era el que cuidaba el Averno, era entre los griegos, era un perro de 3 cabezas y que era tan fiero, tan feroz, que tenía, en lugar de cola, tenía una serpiente en el culo. Y es lo que representa el señor Roñas o Noroña. Y por otro lado, es el que no permitía la entrada de los vivos al Averno, ni menos la salida de los muertos. Y tiene mucha semejanza esta actuación del tal Noroña, porque es el tipo más visceral, más vil, más indecente, más procaz que ha existido, y eso es decir mucho, en la Cámara de Diputados, pues se ha convertido en el azote de las mujeres, es un misógino y actúa de acuerdo a los intereses del narcopresidente y de la corcholata. Y lo más grave del asunto es que asume toda la representación del Congreso, diciendo que pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, la reforma al Poder Judicial va. Y ello demuestra pues, que vivimos simplemente en un estado sin ley, en donde se va a imponer una ocurrencia, una venganza del narcopresidente contra la Suprema Corte, y además le está dando en la madre, por ser más categórico, al sistema político mexicano, que es el de una república democrática, representativa, laica y popular, como lo establece el artículo 40 de la Constitución Federal, para imponer una dictadura de facto. Porque el narcopresidente ha tomado la posición desde el inicio de su desgobierno, no es nuevo, de un autócrata, de un individuo que ha concentrado todo el poder en su persona, y en donde la Constitución pues es una simple figura decorativa que utiliza demagógicamente para decir que está cumpliendo con dar salud, con dar bienestar al pueblo de México, cuando fue un verdadero fracaso, porque además no es una concesión, no es un regalo del gobierno, es un derecho constitucional establecido en el artículo 4 de la Ley de Leyes. Para, en consecuencia, terminar mi comentario en el sentido de que las reuniones o foros a que convocó el Congreso no es más que un simple montaje, es una farsa, porque ya tienen la instrucción de que la reforma al Poder Judicial va por venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia, y definitivamente esto va a crear un sistema comunista como se quiso imponer en Bolivia, que fue un fracaso, y consecuentemente pues estamos viviendo un estado en donde el narcopresidente es el dueño de vidas y haciendas, coloquialmente hablando, y que tiene a su disposición para seguir fustigando al pueblo de México a paleros, a mercenarios como el tal cochino, el Noroña, quien no tiene ninguna facultad, ningún derecho de insultar a la magistrada, porque por otro lado es verídico que el narcopresidente echa la responsabilidad de las corruptelas a la Suprema Corte de Justicia, y de manera hipócrita el narcopresidente
no toma en cuenta que él es el principal corrupto de este país al otorgarle su política de abrazos y no balazos a la delincuencia organizada para dejarles impunes en sus delitos, para que sigan con el narcotráfico o la venta de fentanilo a los Estados Unidos, porque él está comprometido, ya que recibió, según investigaciones de la DEA, $2 millones en 2006 y $7 millones en el 2018. Y además es el que cuida las fronteras de los norteamericanos y es el responsable de la muerte de 40 migrantes centroamericanos, violando sus derechos humanos. Y por si esto fuera poco, ha cometido el delito de traición a la patria, porque le entregó al gobierno norteamericano, cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, 28,000 soldados para que dispusiera de todos esos elementos sin ningún cinco, y ello se llama traición a la patria, con una penalidad de 5 a 40 años de prisión, como lo señala el artículo 123 del Código Penal Federal. Y yo le recomendaría al tal Noroñas Gediondo que, en lugar de fustigar al pueblo de México, que irónicamente es el que debe de representar, que proceda como diputado a cumplir con sus obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 74 de la Constitución Federal. Pedir a la Auditoría Superior de la Federación que investigue a los hijos del narcopresidente y que se constituya en la Cámara de Diputados en Cámara de Acusación, para finalmente, una vez que tenga los elementos, mandarlos al Senado para que se constituya en jurado de sentencia. Desafortunadamente, pues eso es imposible, porque eso no va a suceder, porque la ley únicamente se aplica para que el narcopresidente se vengue de la gente que no es de su agrado y que se ha opuesto a su desgobierno. Pero nada más para recordarle al tal Gediondo Noroña, que es un payaso, que es un tipo miserable y que además es un individuo sin calidad moral y que sirve a los intereses de su papá gobierno en lugar de defender los intereses del pueblo. Y esa mediocre actuación lo sitúa como un hombre sin honor, un hombre sin calidad moral y un hombre que ocupa un cargo inmerecido de diputado y ya se va a la senaduría pluri sin merecer dicho cargo, porque no pasa de ser un chinto, un indio patarrajada, y además un naco, vulgar, cochino y de mal gusto, y además poca madrista y enemigo del pueblo. Gracias.